corresponde a la parte que está aquí. ¿Cómo se dieron las visiones? Número 1. ¿Cómo llegaba la luz al profeta? Número 3. Comunicando los mensajes. Hoy, que es sábado 13, vamos a ver la integridad del mensaje profético, la aceptación de los mensajes recibidos, cómo eran aceptados los mensajes de Elena de White. Vamos a ver testimonios de los testigos presenciales de sus visiones. Y finalmente vamos a ver algunas historias que nos van a permitir afianzar nuestra confianza en la verdad del testimonio profético. Eso es lo que nos corresponde a estos 2 sábados. Todo lo demás ustedes lo tienen ahí en sus libros. Ahí está el sílabo completo de todos los temas que nosotros vamos a ir viendo sábado a sábado. Por eso es importante que cada uno de ustedes tenga su material. Significa entonces que para la próxima semana, y esto yo sí quiero que ya sea algo efectivo, puedan estudiar. O ahí si se corren allí de repente ahí atrás. Lo que sí me gustaría es que para la próxima semana ustedes puedan adelantarse con el material, de tal manera que podamos tener una clase, entre comillas, mucho más fluida, que no sea simplemente expositiva, sino en la que podamos intercambiar, porque ustedes ya vienen estudiando lo de casa. Ustedes ya vienen de repente con alguna duda o con algo que les ha impactado, y nos gustaría más bien que podamos vibrar con los testimonios también suyos con respecto al encuentro que ustedes tienen con estos otros testimonios. Avanzamos ahora sí, rápido, todo esto vimos la semana pasada, vamos a quedarnos con lo que estuvimos viendo. Vamos adelante. Muy bien, aquí nos detenemos para hacer rápido avance, retrocedemos. Muy bien, otra más. Ahora, nosotros vimos cuáles fueron las 3 circunstancias en las cuales el ángel de White recibió sus visiones. Número 1, ella recibió visiones en público. Estas visiones en público estaban acompañadas de fenómenos notables, que nosotros los hemos visto también la semana pasada. Número 2, hemos visto visiones que eran dadas en horas de la noche, cuando ella estaba durmiendo, que también se los conoce como sueños proféticos. Y número 3, las visiones dadas en momentos de oración. Avanzamos, y hemos visto todo eso, hemos visto el resumen de cómo se da. Hermanos, todo esto, lo está pasando rápido, todo eso está en los libros, todo eso está en el libro y ustedes lo pueden leer con detenimiento en casa, como modo de recordar. Avanzamos allí. Muy bien, vimos también por qué fue importante la presencia de los fenómenos físicos, es decir, por qué cuando Elena de White entraba en visión no respiraba. ¿Por qué ella podía tener movimientos normales y ningún ser humano podía detenerla? Y así ella movía la mano, iban a cogerle la mano y nadie podía detenerla. Ella caminaba y trataban de detenerla y nadie podía detenerla. ¿Por qué ese tipo de fenómenos físicos cuando ella recibe una visión? Justamente porque las señales del profeta es: por sus frutos los conoceréis, a la ley, al testimonio, sus predicciones se cumplen. Pero ahora nosotros podemos decir: creo en Elena de White porque fue una mujer íntegra, creo en Elena de White por el contenido de sus escritos, creo en Elena de White porque lo que ella profetizó se ha cumplido, creo en Elena de White porque nunca dijo nada que estaba fuera de lo que estaba en la Biblia. Pero en ese tiempo, cuando ella tenía 17 años, trata de ponerte en la mente de esas personas. Si ahora mismo, yo creo que aquí no hay nadie que tenga 17 años de lo que estamos aquí. Nadie tiene 17. Tiene 15 nomás, ¿no? Imagínense que una señorita de la iglesia, acá en Miraflores, de 17 años, jovencita, encima enfermiza, flaquita, menudita, comienza a recibir visiones. ¿Cómo podemos evidenciar que realmente ella está recibiendo visiones por parte de Dios? Una de las razones por las cuales vimos también que los fenómenos físicos se presentaron al comienzo de su ministerio, después ya no era necesario. Y la mayor parte de las visiones que ella recibía más de noche y ya no en público. ¿Y por qué estas?
para que pueda quedar como evidencia de que realmente ella era la profeta de Dios y que cuando ella entraba en visiones había algo sobrenatural que se estaba manifestando. Bueno, avanzamos. Visiones durante la noche, visiones durante la oración, la duración, cómo llegaba la luz al profeta. Avanzamos. Así como las circunstancias de las visiones eran variadas, también la manera en que la luz era impartido al mensajero variaba grandemente. Los profetas no eran autómatas que transcribían o hablaban mecánicamente. No quedaban privados del uso de sus facultades naturales. Elena de White no escribía mientras estaba en visión. Tampoco Dios le dictaba lo que tenían que escribir o alguna fuerza movía su voz. Una comprensión equivocada de cómo funciona la revelación y la inspiración hace creer a algunas personas que Elena de White cometió errores. Si encuentra, por ejemplo, una coma que está mal allí, o una palabra que no se ajusta, o una construcción gramatical que no es la más correcta, dice, ¿cómo? Si Dios, ¿cómo va a redactar así? Dios, ¿cómo va a escribir así? No, Dios no se está poniendo a prueba en los escritos. Dios no está pasando una prueba de caligrafía, Dios no está pasando una prueba de redacción cuando se revela a los profetas. No. Pensar que, por ejemplo, Elena de White estaba mirando y su mano se iba moviendo mientras ella miraba la visión y iba escribiendo, tampoco es así. Eso no es cierto. Pero vamos viendo cómo es que se daba la luz al profeta. Aparentemente estaba presente y participaba de los eventos. Esta es una de las formas en las que se le revelaba a ella la luz, que justamente se comentaba la semana pasada. Aparentemente estaba presente y participaba de los eventos. Casi como un ejemplo, ¿no? Yo les decía, cuando nosotros vemos ahora una película con esos lentes de tercera dimensión, te pareciera que tú eres parte de. ¿Cuántos han tenido la oportunidad de ponerse alguna vez esos lentes de 3D? ¿Sí? 1, 2, 3, perfecto. Te parece que tú eres parte de, estás metido ahí, pero en realidad no estás allí. ¿O cuántos de ustedes se han subido a esos carritos, ¿no? que te llevan y entras ahí en una cápsula y te pasan una película y el carrito se va moviendo y a ti te parece que el carro se va a caer al precipicio y la gente grita, pero el carro está ahí, ¿no? Y se mueve, ahí nomás va haciendo esto, va haciendo lo otro, pero a ti te da la impresión de que tú estás viviendo realmente en un tobogán, estás en una carretera, te estás disparando, etcétera, etcétera. Muy bien. Aparentemente estaba presente y participaba de los eventos. Ella da el testimonio de su primera visión. En su primera visión, y ustedes lo tienen allí en su libro, a ver, para que puedan ubicarse en la página. Está en la página 12. Ella dice, por ejemplo, lo siguiente: mientras orábamos, el poder de Dios descendió sobre mí y me pareció que quedaba rodeada de luz y que me elevaba más y más muy por encima del tenebroso mundo. Miré hacia la tierra y vi al pueblo adventista, pero no lo hallé en ninguna parte. Entonces una voz me dijo, vuelve a mirar un poco más arriba. Alcé los ojos y vi un sendero recto y angosto, trazado muy por encima del mundo. El pueblo adventista iba por ese sendero en dirección a la ciudad que estaba al fin del camino. Luego viene el análisis de ese párrafo, que lo vimos también la semana pasada. ¿Cómo es que ella aparentemente estaba presente en esa visión? Sí, precisamente ahí está. Ese es un dibujo que se ha tratado de hacer en su primera visión. Ahí ella ve al pueblo adventista por encima del mundo que está caminando rumbo a la ciudad celestial. Pasamos a la siguiente. Amplias vistas panorámicas, es decir, como cuando se contempla una película, ella veía los eventos del pasado, del presente y futuro, y se abría ante ella como una visión panorámica. Esa es la razón, hermanos, por la que, por ejemplo, es totalmente diferente, les voy a decir cuál es mi percepción. Cuando tú lees, por ejemplo, algunos autores cristianos, no estoy diciendo solamente adventistas, cristianos, no sé cuántos de ustedes han oído hablar, por ejemplo, de Cash Luna. ¿Han leído algún libro de Cash Luna? ¿Sí? ¿Han oído hablar, por ejemplo, de Dante Gebel? De Dante Gebel. ¿Han leído algún libro de Dante Gebel? Él, por ejemplo, trata de utilizar mucho su imaginación cuando, por ejemplo, te relatan, vamos a poner, la historia
de Abraham y Isaac en el monte Moria. Y entonces él, utilizando su imaginación, añade muchas cosas allí que obviamente tú lees en la Biblia, eso no está. Ahora, para mí, eso me enriquece, es interesante. Yo leo, por cultura, leo muchos libros de Cash Luna, de Dante Gebel. Me gusta saber cuál es la percepción de ellos con respecto a algunas cosas que aparecen en la Biblia. Pero otra cosa es cuando tú coges el desierto de las gentes, o cuando coges patriarcas y profetas, o cuando coges la historia de la redención, o cuando coges el conflicto de los santos. Por una sencilla razón. Lo que Cash Luna o algún otro escritor haya podido imaginarse que era, por ejemplo, la cena de bodas o alguna cosa de los episodios de Jesús, es una cosa. Pero otra cosa es lo que Elena de White escribe. ¿Por qué? Porque ella no. O sea, nada de lo que Elena de White ha escrito es algo que ella no haya visto, no haya contemplado. Así que cuando ustedes vuelvan a coger un libro de Elena de White, por ejemplo, lean la historia de Saúl, por ejemplo, y cuando allí, la Biblia no entra en detalles, pero cuando Elena de White dice, ¿no? Y Satanás tomó posesión del corazón de Saúl, después de haber sido distinguido para ser el primer rey de Israel, y cómo Satanás fue tomando posesión de la vida de Saúl, y Saúl fue cediendo a las pretensiones de Satanás a tal punto que terminó en la última actuación que él tuvo fue con una pitonisa. Y cómo se iba alejando la presencia de Dios de la vida de Saúl. O cuando, por ejemplo, leen la historia de Salomón, un hombre con una sabiduría impresionante, cómo Dios lo dotó con eso y cómo él, a sabiendas, rehusó la luz divina, pero cómo también después se arrepintió. Eso se está en ningún lugar de la Biblia. Simplemente la Biblia entra en detalles muy simples. Pero si tú lees cualquier otro libro y lees lo que dice Elena de White, cree lo que dice Elena de White, por una razón. Ella es como que ella hubiera estado presente, como que yo te digo, ¿sabes qué? Nárrame lo que pasó allá afuera, después cuando saliste de la iglesia, tú lo vas a narrar y nadie te va a engañar, porque tú lo viste. Entonces, lo mismo sucede con Elena de White. Así que la próxima vez que tenga la oportunidad de coger un libro de ella, y ella te narra una historia de la Biblia, cree que exactamente fue así como ella lo cree. ¿Por qué? Porque ella lo creyó. Avanzamos. El ángel le explicaba el significado. Muchas veces ella veía los eventos del pasado, del presente, sin embargo ella no sabía qué cosa estaba viendo. Y aquí voy a ir para que podamos ver allí la página 13, la última parte, por ejemplo. Me llama la atención esto porque esto nos va a permitir entender algunas cosas que pueden estar sucediendo ahora. Dice lo siguiente, en la última parte de la página 13. Mientras estaba en Loma Linda, California, el 16 de abril de 1906, se me presentó la más maravillosa escena. Durante una visión de la noche me parecía estar sobre una altura desde la cual podía ver cómo las casas se sacudían, semejantes a un junco agitado por el viento. Los edificios grandes y pequeños caían al suelo. Los lugares de placer, teatros, hoteles y las residencias de los ricos eran sacudidos y destrozados. Muchas personas perdieron la vida. Y el aire estaba lleno de los lamentos de los heridos y aterrorizados. No hallo palabras para describir la terrible grandiosidad de las escenas que presencié. Parecía que se había agotado la tolerancia de Dios y que había llegado el fin del juicio. Ahora, lo que sigue diciendo, aunque era tan terrible la escena que se me presentó a la vista, lo que más vívidamente impresionó mi mente fue la explicación que recibí con ella. El ángel que estaba a mi lado declaró que el gobierno supremo de Dios y el carácter sagrado de su ley debían revelarse a los que persistentemente rehúsan obedecer al Rey de Reyes. Aquellos que deciden permanecer desleales deben ser visitados por misericordia con castigos a fin de que, si es posible, despierten a la realidad de la pecaminosidad de su conducta. Inmediatamente yo leo esto y digo, Elena de White vio escenas de terremoto, un terremoto, qué sé yo, maremoto, en qué escala, no sé, pero la explicación que el ángel le dio, ¿cuál fue? No es que Dios está actuando de malo,
sino ¿qué cosa? Es por un acto de misericordia que Dios está permitiendo que estas cosas sucedan, que estas cosas acontezcan. ¿Para qué? Ahí va a tapar. Tapar la proyección. O a menos que se ponga una silla en el... Pero necesitas algo más alto, ¿cierto? A ver, no nos distraigamos, hermano, no nos distraigamos. Entonces, ¿qué lección saco yo con esto? El último terremoto que nuestro país ha afrontado ha sido en agosto del 2007. ¿Se acuerdan? Inca, Pisco y todo lo demás. Ahora, la pregunta es, de acuerdo a la explicación del ángel, ¿esa es una manifestación de la cólera de Dios? Es una manifestación más bien de la misericordia de Dios. Cuando yo leo en los periódicos que dicen la tierra parece gelatina, la tierra está temblando, terremoto aquí, terremoto allá. Los terremotos, ¿cuál es el propósito de los terremotos? Volvemos a leer, dice, aquellos que deciden permanecer desleales deben ser visitados por misericordia con castigos a fin de que, si es posible, despierten a la realidad de la pecaminosidad de su conducta. ¿Qué significa eso entonces? Que esos terremotos que hay en diferentes lugares, ¿cuál es el propósito? Despertarnos. Tratar de que nosotros nos demos cuenta del momento que estamos viviendo. Ahora, más todavía, hermanos, nosotros sabemos, por las señales que tenemos en Mateo capítulo 24, que los terremotos son una señal de que la venida de Jesús está cerca. Entonces, eso luego de, ¿cuándo le va a tocar a nosotros? Hermanos, yo lo comentaba con mi clase un día y le decía, ¿usted tiene miedo de que haya un terremoto en el Lima? Ay, sí, no tengo miedo. Al contrario, le digo, si hay un terremoto significa que ya está cerquita, ya está próximo a venir. Otros que, ay, la ley dominical, la ley dominical, le tengo miedo. Entonces digo, o sea, esa es tu comprensión equivocada de lo que dice la Biblia. Al contrario, debería decir, qué lindo que viene la persecución, qué lindo que nos van a perseguir, estoy emocionado por eso. ¿Por qué? Porque nuestra redención está cerca, pues. ¿Estás comprendiendo lo que te digo? O sea, si lo que tú sientes más bien es temor por eso, significa que tu comprensión de lo que es ser adventista está totalmente equivocada y necesitas hacer un reenfoque. Si tú tienes miedo de una crisis económica, si tú tienes miedo de un terremoto, si tú tienes miedo de la ley dominical, eso significa que no sabes qué cosa es ser adventista del séptimo día. Porque un adventista del séptimo día, al contrario, espera esas manifestaciones como lo que el Señor dijo. Cuando ves que un árbol está floreciendo, tú sabes inmediatamente qué cosa, que el verano está cerca. Cuando tú ves estas señales, que Jesús está cerca. Pero imagínate, veo que el árbol, ay, no llega el verano, ya no quiero. No es así. Al contrario, tú ves estas cosas y te alegras y te emocionas. Yo quiero que ustedes tomen este reenfoque, hermano, porque cuando tú entras a internet, lo primero que encuentras es un montón de páginas que tratan de alarmar a la iglesia. Mira que se están construyendo cementerios en los Estados Unidos, que hay esto, que hay aquí. No sé si has tenido acceso a esas páginas que llenan y te llenan la cabeza de, ay, qué miedo, qué terror, ¿qué me va a suceder, mis hijitos chicos? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice el adecuado? ¿Que nosotros vamos a sufrir? ¿Que nuestros hijos van a sufrir? Eso dice, no, al contrario, dice, poderosos ángeles descenderán y protegerán a su pueblo en los minutos finales de la historia de este mundo. Eso es lo que dice. Eso es lo que dice. Entonces, hermanos, no creer en eso es renunciar a nuestro mensaje. Entonces, no se asusten, hermanos, más por un terremoto. Al contrario, si te quedas sin casa, alabado sea el Señor, ya no tienes que estar preocupándote por autovalor ni nada de eso.
¿En serio? ¿En serio? Ya, esa es una comprensión diferente, hermano, de las cosas que me gustaría que ustedes puedan ir poco a poco captando. Avanzamos. Ya. Bueno, seguimos. ¿Qué otra cosa Elena de White veía? Condiciones en instituciones distantes. Y cuando yo leo esto, yo digo, wow, qué lindo sería que Elena de White viviera en nuestros días. Imagínense, le mando una carta al rector de la UPU, al director de la clínica Woodhoff. Instituciones. Y eso es lo que ella escribía. Miren lo que dice acá. Un relato interesante de una de estas visiones, estoy leyendo la página 14, aparece en Consejos sobre Salud. A la señora de White le parecía estar en cierta institución y que un ángel de Dios la conducía de una pieza a otra. Imagínense, ella en su visión estaba en esa institución y el ángel la llevaba de un lugar a otro, como haciéndole un tour por la institución. Ella oyó la conversación en las piezas de los ayudantes, la conversación frívola, las chanzas necias, las risas insensatas, hirieron dolorosamente los oídos. Me quedé asombrada al ver y al oír las palabras de envidia, las conversaciones descuidadas que avergonzaban a los ángeles de Dios. Desde otras piezas se oían las más desagradables agudezas vulgares y las charlas vanas. Algunos se estaban divirtiendo a costa de otros y hasta imitaban las palabras pronunciadas en las reuniones. Las cosas sagradas eran objeto de broma. Luego le fueron reveladas otras condiciones. Fue conducida a otras piezas en donde se oían voces que se elevaban en oración. Cuán agradablemente sonaba en los oídos. En 1887 la señora de White escribió desde el otro lado del Atlántico a uno de nuestros obreros que seguía un plan de acción perjudicial en una de nuestras instituciones. Notemos cómo recibió ella la información. Me desperté esta mañana a las 3 con una carga que abrumaba mi mente. En mis sueños me hallaba en la ciudad, ¿no? Y mi guía me dijo que anotara todo lo que oyera y viera. Me hallaba en un lugar escondido, donde no podía ser vista, pero podía ver todo lo que sucedía en la pieza. Había personas que estaban arreglando las cuentas con usted, y oí cómo protestaban por causa de la suma excesiva que usted les cobraba por hospedaje y tratamiento. Oí cómo usted con voz firme y decidida rehusaba rebajar los precios. Me quedé espantada al ver los precios tan elevados. Esto significa entonces que Dios le revelaba situaciones que pasaban en algún lugar distante, no necesariamente que ella estaba presente, sino en lugares distantes. El término del relato donde ella escucha estas risas y estas charlas es justamente en Australia. Lo interesante es que esos edificios y esas personas que hablaban de manera grosera todavía ni siquiera se habían convertido a la adventismo. Ella recibió esa visión más o menos unos 3 o 4 años antes de que viajara a Australia. Y es más, ella jamás había estado en Australia. Cuando ella llegó a Australia, se comenzó la construcción del colegio de Avondale, se comenzó la construcción del sanatorio, se comenzó la construcción de la imprenta. Y un día, de repente, ella ve al hermano que 12 años antes ella había visto en misión. Y ¡pum!, lo reconoce. Pasan los días y ella recuerda la visión. Y entonces se acerca a este hermano y le dice: hermano, tengo un mensaje para ti. Hace 12 años el Señor me reveló esto. Yo te escuché decir esto, y demás, papá. Le dice: lo que usted está contando pasó la semana pasada. Recién pasó la semana pasada. Yo estuve allí. Yo me referí de esa manera. Yo me burlé de esa manera. Elena de White había recibido esa visión cuando 12 años antes de que ella viajara
a Australia y de que ese hermano siquiera se hubiera convertido en la iglesia. Entonces, ¿cómo llegaba luz al profeta? El ángel explicado el significado, avanzamos allí. Ella recibía condiciones e intuiciones distantes. Vamos, seguimos. También veía escenas vívidas de peligro. En una ocasión, cuando estaba de huésped en una familia de la iglesia, vio a los jóvenes jugando a los naipes. Y ahí nosotros también tenemos esa historia. Está en la página 14. Dice, se presenta otra ilustración de este carácter. Dice, en cierta ocasión la señora White era huésped en el hogar de uno de los miembros de la iglesia. Una mañana muy temprano se levantó a las 4 para escribir algunas cosas presenciadas durante la noche. Transcribimos el relato que ella escribió. Dice, el ángel del Señor me dijo, sígueme. Me pareció estar en una pieza de un edificio rústico donde había varios jóvenes jugando a los naipes. Estaban tan absorbidos en su entretenimiento que no notaron que alguien había entrado en la pieza. Había también señoritas observando a los jugadores y se hablaban palabras de carácter poco elevado. En aquella pieza se notaba de una manera sensible un espíritu y una influencia que no tendían a purificar y elevar la mente y ennoblecer el carácter. Pregunté, ¿quiénes son estos? ¿Qué representa esta escena? Se me contestó, espera. Luego vi otra escena, se veían bebidas alcohólicas y las palabras y acciones efectuadas bajo su influencia no conducían a los pensamientos serios, la clara percepción en asuntos de negocio, la moral pura y la elevación de los participantes. Pregunté otra vez, ¿quiénes son estos? Se me respondió, una parte de la familia que estás visitando. El gran adversario de las almas, el gran enemigo de Dios y del hombre, la cabeza de principados y potestades y el gobernante de las tinieblas de este mundo está presidiendo esta reunión. Satanás y sus ángeles están conduciendo a estas pobres almas a su propia ruina. La verdad que qué bonito, ¿no? Yo me imagino que al día siguiente, Elena de White debe haberse acercado a los miembros de la familia, debe haber dicho, ¿sabe qué? Y esto. Y ellos, wow, efectivamente. Estaba recibiendo justamente una clase mientras hacía la maestría en teología y el curso era el seminario sobre los escritos de Elena de White. Y mi profesor era el doctor Alan Lindsay. Él fue fideicomisario del Centro White por muchos años en Australia. Y él contó algo que escuchó de los propios labios cuando él estudiaba teología en Andrews, de los propios labios de una nieta de Elena de White. Y él se emocionó mucho, yo recuerdo bastante eso. Él se emocionó cuando nos contó. Dice, era un trabajo que nos dejaron en la universidad. Dice, yo fui a entrevistar a esta ancianita, ya ancianita, viejita, para que me cuente algo con respecto a Elena de White, a su abuelita. Y entonces ella le dice, habría muchas cosas, Alan, para contar, pero te voy a contar una que marcó mi vida. Dice, yo era todavía una niña, tendría unos 10 a 11 años. Estaba dejando de ser la niñita consentida para convertirme en adolescente, jovencita. Y como toda jovencita, se revela, pues, no quiere hacer caso. Y entonces a ella tampoco no le gustaban hacer las tareas domésticas. Y entonces dice mi mamá, me mandaba que yo a veces lave la loza, arregle los platos, y yo no lavaba, pero de mala gana, refunfuñando. Me pedían que yo limpie la casa y lo que hacía era recoger con la escobita las cenizas del carbón. Acuérdense que en ese tiempo no había cocina a gas, ni eléctrica, ni nada, sino todo era fogón. Y agarraba, y había un baúl grande, levantaba un poquito el baúl con lo que podía y metía la basura debajo del baúl, ¡pam!, se cerraba. Y así pasaron los días. Un día, dice, de repente temprano, escuchamos en la puerta de la casa que se tocaba. ¿Quién era? La abuelita Elena. Así que todos inmediatamente salimos, porque ella venía muy pocas veces, y cuando venía siempre venía pues para hablar, dice, con mi papá, que era su hijo, o con mi mamá, pero más con mi papá, ¿no? Y discutir algunas cosas del crecimiento de la iglesia y todo, pero siempre ella nos reunía para poder estudiar la Biblia y poder orar. Así que cuando venía ella, nosotros inmediatamente nos reuníamos. Y ese día, cuando escuchamos que la abuelita había llegado, todos fuimos a la sala. Cantamos, oramos. Esa la abuelita tuvo una meditación corta, sencilla. Y luego, que terminó el culto, pues todos nos levantamos para salir y dejar a la abuelita con su hijo, ¿no?, conversando, porque para alguna cosa importante tiene que haber. Entonces yo me levanto para irme
Emma, quédate. He venido porque quiero hablar contigo. La abuelita quiere hablar conmigo. Por favor, dice, déjenme solo. Todos se quedaron sorprendidos, pues no, dice mi papá, mi mamá, mis hermanos, todo. Dice, yo me quedé solo con la abuelita. Me agarró, habló en la sillita, me hizo que yo me siente y se sentó a mi lado. Y me dice, tengo un mensaje para ti. A Dios no le gusta que tú hagas las cosas de manera. A Dios no le gusta que tú refunfuñes y metas tus planos. Tampoco que tú trasbajes, escondas la basura debajo del bombero. Y yo me quedé y dice, Dios quiere de ti una mejor cristiana. Quiero que sepas una cosa. No hay un lugar donde tú vayas a ir. No hay un solo sitio donde tú estés que Dios no sepa y que los ángeles no estén mirando y tomando fiel registro de cada cosa que haces y dices. Y hay muchas cosas que tú dices y haces que entristecen a los ángeles. Dice, yo me puse a llorar, cuéntame, yo me puse a llorar. Le abracé a mi abuelita, le pedí perdón y me dice, no, mamita, me tienes que pedir perdón. Tienes que pedir perdón a Dios y perdón. Dice, mi vida como cristiana, cuando la viejita, mi vida como cristiana cambió radicalmente. Cuando yo llegaba, dice, después a la cocina, porque mamá me mandaba, yo miraba para todo lado y decía, ¿dónde estás? ¿Dónde me estás mirando? Mientras pelaba, dice, pelaba la cebolla o pelaba las papas y hacía alguna cosa mientras barría, recordaba las palabras de la abuelita. A Dios no le gusta que escondan la basura debajo. Dios no se siente bien cuando tú haces las cosas reflexionan. Dice, y ella terminaba diciéndole, ¿no?, al doctor Lindsay, dice, esto yo le he contado a toda mujer que tiene la oportunidad, cuando piensan y creen que sus ocupaciones en casa, el ir al mercado, el venir, el cuidar a sus hijos no tiene importancia. Dios y los ángeles registran todo movimiento que tú haces, toda palabra que tú pronuncias, cada cosa que tú haces está fielmente registrada. Y él con lágrimas le contaba al pastor y le dice, y yo me siento emocionada de que Dios, teniendo tan dificilísimas cosas que atender en el universo, le haya pedido a mi abuelita, que era la mensajera del Señor, que traiga un mensaje especialmente para mí, una niña de 10 años que hacía mal su trabajo, simplemente como para darme una reflexión a fin de que yo pueda enderezar el mundo. Entonces, estas cosas, hermanos, nosotros deberían también ayudar a fortalecer nuestra fe. Esta situación, por ejemplo, de estos jóvenes, a quien Elena dejó ahí vio jugando allí en conversaciones que no eran vanas, pongámonos a pensar, ¿cuántas veces nosotros hemos estado en una reunión hablando cualquier tontería, hablando cualquier cosa, haciendo cualquier, qué sé yo, cuando no era algo que pueda glorificar el nombre de Dios? Recuerden que 1 Corintios 10:31, cuando dice, si pues comes o bebes, o haces cualquier otra cosa, ¿qué dice? Hazlo para la gloria de Dios. Lamentablemente, hermanos, alguien nos metió en la cabeza que nosotros tenemos dos partes, una parte sagrada y una parte secular. Y eso no es de Dios, porque tú no encuentras en ninguna parte de la Biblia que el Señor haya dicho, mira, tú puedes, hay momentos en los que te vas a comportar secularmente y hay momentos en los que te vas a comportar piadosamente. ¿Encuentras tú alguna cosa en la Biblia, una referencia así? Dime, los apóstoles se comportaban por ratos como buena gente y por ratos como cualquier persona se comporta. Pero alguien nos ha metido en la cabeza que nosotros tenemos un comportamiento secular, donde ahí sí damos rienda suelta. No, de ahí viene la parte sagrada. Eso se llama dicotomía. Eso se llama hacer una división en nuestro carácter, en nuestra forma de ser, y nos hace al fin y al cabo ser hipócritas. ¿Estás comprendiendo lo que estoy diciendo, verdad? Eso te parte por la mitad, porque tú empiezas a tener dos caras, una cara
tranquila, serena, que glorifica a Dios, y otra parte mala, o secular, para no decir mala, una parte secular, donde ahí sí dan rienda suelta a lo que sea, pero después la parte sagrada. Te digo, eso no es bíblico. Eso no se ajusta a nada de lo que la Biblia y el estilo de vida cristiano manifiesta. Así que eso de que nosotros tenemos actitudes seculares y actitudes sagradas no es correcto. Todo el tiempo lo que nosotros hagamos tiene que glorificar el nombre de Dios, el nombre de Dios. Muy bien, avanzamos. La siguiente. Bueno, se le presentaron edificios aún no construidos. Ella, por ejemplo, y bueno, ya no lo vamos a leer, eso ustedes lo pueden leer, está en la página 15. Ella tuvo la oportunidad de presenciar algunos edificios que aún no se habían construido y que se construyeron más adelante. Ahí está, veo instituciones que en el futuro formarían parte de nuestras instituciones antes que fueran construidos y a veces antes siquiera que fueran planeados. Y hay un testimonio allí de 1903. Avanzamos. También se le presentaban situaciones simbólicas para amonestar a los hermanos, pero a través de símbolos. Eso sí voy a darle rapidito lectura, esta es la página 16. Dice, muchas otras escenas relacionadas con su caso me han sido presentadas. En una ocasión le vi a usted tratando de empujar un vehículo largo hacia una empinada cuesta, pero el carro, en vez de ir hacia arriba, iba descendiendo. Este carro representa la industria de la producción de alimentos como empresa comercial, que ha sido llevada adelante en una forma no recomendada por Dios. Entonces, ¿cómo también llegaba la luz al profeta? En algunos casos a través de símbolos. Ella no veía el caso en realidad, ella veía un símbolo. ¿Cómo vio a este hermano? Empujando un carro, cuesta hacia arriba, pero en lugar de llevarlo hacia arriba, el carro le ganaba y el carro se iba para atrás. Y ahora viene la explicación, hermano. Ese carro que tú has visto simboliza ¿qué cosa? La institución alimentaria que está siendo manejada incorrectamente y que en lugar de irse hacia arriba está retrocediendo. Otra más. Se presentaban también escenas de contraste. Por ejemplo, aquí viene otra, que está en Testimonios para la Iglesia, como dice allí, página 28 y 29, también la página 16. Dice, alguna persona de autoridad estaba dirigiendo la palabra al auditorio. Delante de ellos había un inmenso mapa donde se representaba la viña del Señor. Aparecían luces a medida que la obra era dirigida en forma correcta. Luego el mapa fue retirado y se colocó otro con pocas luces. Se le dijo al auditorio que esto representaba cuando los hombres seguían su propio plan. Entonces, se presentaban dos escenas de contraste. Una escena en la cual se presentaba al mundo lleno de luces. Esta es la obra dirigida por Dios. Luego la escena cambiaba y aparecía otra vez el mismo mundo, pero con una que otra lucecita. Esta es la obra dirigida por hombres, no por Dios. Entonces, ¿cómo le llegaba la luz al profeta? También a través de escenas de contraste. ¿Alguna pregunta aquí? Antes de entrar a otro tema. Muy bien. ¿Cómo comunicaba ahora ella sus mensajes? Todo lo que ella recibía, que ya lo hemos visto que lo recibía de diferentes formas, ya sea de manera panorámica, ya sea cuando ella parecía que era parte de, o ya sea cuando ella veía situaciones que iban a pasar en el futuro, ya sea que lo recibía por contraste, ya sea que lo recibía por símbolos. Muy bien. ¿Cómo nos comunicaba? Avanzamos. 3 formas para comunicar: oralmente, personalmente o mientras predicaba. No voy a entrar en detalles, ustedes tienen allí varias historias con respecto a eso. Sin embargo, voy a mencionarles uno de los casos en los que ella estaba predicando en un auditorio y de repente se detuvo. Dejó de predicar y miró fijamente a un hermano. Hermano fulano de tal, tengo un mensaje para ti. El Señor ha mostrado esto. Continuó predicando y de repente otra vez se detuvo. Ahora se ve fijado en otra hermana y le dice: hermana, tengo un mensaje para ti.
el Señor ha mostrado esto. Quien escribe este testimonio estaba presente allí, dice, se podía ver cómo los hermanos se escurrían en sus asientos para que Elena no los pudiera ver, porque ella continuaba mirando. Ahora yo le pregunto, ¿qué pasaría si un día en el púlpito de Miraflores subiría Elena de Paz y comenzaría a mirar? Y nos diría, tengo un mensaje para ti. En esa oportunidad, cuando ella, no piensen que ella hacía pasar roche a las personas y todo, no, la manera como Dios presenta las cosas nunca es de una manera que te haga sentir mal, sino que al contrario, te produzca arrepentimiento. Acuérdate que el Señor nunca te presenta algo para denigrarte, sino para producir arrepentimiento. Eso es lo que dice la Biblia. Y el Señor lo que quiere producir en nosotros es arrepentimiento, no rebeldía. Entonces, allí habían presentes algunas personas que no creían en el mensaje profético. Estaba presente ahí un jovencito que era el único en su casa, bueno, en su casa nada más, que sabían que su papá, que era un líder de la iglesia, todavía fumaba en privado y no había dejado ese vicio. Nadie más sabía en su casa que solamente su familia, su esposa y él, porque solo vivían los tres. Nadie más. Todo el mundo lo tenía como un hermano respetable, pero en la casa solo ellos sabían que él fumaba. Y esa misma tarde, cuando Elena de Paz estaba predicando, se dirigió al hermano y le dice, hermano, el Señor me ha revelado que a menos que tú dejes ese vicio oculto que tienes, no vas a poder vencer. El muchacho que estaba allí dice, ¿cómo? Elena de Paz, que nunca ha estado en mi iglesia, que jamás ha ido a mi casa, que no conoce a mi padre, sabía con respecto a ese vicio secreto que era de fumar que mi padre tenía. A partir de allí, este joven fortaleció su confianza en el ministerio profético de Elena de Paz, y él dice, nunca más volví a dudar en el mensaje. Lo otro era por cartas. En algunos casos era la forma más frecuente, siendo que Elena de Paz no podía estar presencialmente cara a cara con las personas, les escribía cartas. Y es por eso que encontramos cientos y cientos y cientos y cientos de cartas que ella escribía. En algunas ocasiones, ella misma recibía la revelación de Dios de que esa carta o el contenido de la carta iba a ser muy fuerte para la persona y que tenía que presentársela, como quien dice, por capítulos. Así que Elena de Paz dirigía, y ha habido ocasiones de registrar, en la que ella ha podido enviar hasta 12 cartas en un periodo de unos 3 o 4 meses, con diferencia de 1 o 2 semanas entre carta y carta. Ella enviaba una carta, luego una semana enviaba otra, y enviaba otra, y enviaba otra. ¿Y por qué no todo junto? Porque si hubiera enviado todo junto, eso hubiera aplastado al hermano en lugar de permitirle que él pueda recomponer su vida. En otras oportunidades, pedía que otro lea la carta. Es decir, Dios mismo le decía, mira, el hermano no va a comprender el significado correcto del mensaje, así que tienes que pedirle a alguien que le lea la carta. Entonces esta otra persona recibía la carta, se iba a la casa del hermano y le decía, hermano, voy a leerte una carta. Y el hermano le leía la carta. ¿Para qué? Para que este hermano pudiera entender. Porque si él hubiera recibido la carta directamente, no la hubiera podido entender. Finalmente, a través de impresos en artículos y libros, ella ha escrito aproximadamente 23.900 páginas y 4.500 artículos en revistas, en libros que ella ha publicado. Es decir, es una obra, es una producción literaria muy grande. Avanzamos. Ella escribía lo siguiente: aunque dependo del Espíritu del Señor al escribir las visiones, tanto como al recibirlas, no obstante, las palabras que empleo en tales descripciones son mis propias palabras, con excepción de aquellas que me dirige el ángel, las cuales siempre transcribo entre comillas. Entonces, ¿qué es lo que ella hacía? Ella recibía la revelación divina,
Y cuando ella escribía, lo escribía en sus propias palabras, que es lo que nosotros normalmente hacemos, por ejemplo, en el colegio, en la escuela, cuando le decimos a un muchacho, por ejemplo, no, léete esto, ahora escribe en tus propias palabras lo que has entendido. Y esta persona escribía, con la diferencia de que cuando Elena de White escribía, también recibía la orientación de quién, de Dios. ¿Por qué? Les pregunto algo, y eso ustedes lo van a encontrar aquí también en el libro. Cuando tú has tenido un sueño, ¿tú te acuerdas de todo el sueño? Sí, yo te haría que tú veas una película, cualesquiera que sea, una película que tiene una duración de 1 hora y media, que normalmente duran las películas, y te dijera, muy bien, ahora ponte a escribir la película. ¿Te acordarías de todos los detalles? Es imposible, nosotros no lo haríamos. Entonces, allí vemos una vez más la manera maravillosa como Dios condució a Elena. Porque Elena podía ver una visión hoy día y la orden para escribir la visión venía 1 o 2 semanas después. Y es en ese momento cuando ella dice, el Señor impresionaba mi mente y recordaba vívidamente las escenas y ella comenzaba a escribir. Muy bien, esto lo puedo ver aquí, algunas cosas de cartas personales. Aquí, esto de aquí. Hablando de la restricción divina para revelar lo que le había sido mostrado en visión, la señora de White hace esta interesante declaración. Porque otra cosa sucedía. Otra cosa que sucedía era la siguiente. Elena de White veía una visión y de repente se le decía, no la comuniques. O ella escribía la carta y el Señor le decía, no la mandes, no la envíes. Se registra en varias oportunidades, y ustedes tienen ahí esos relatos en sus libros, en los cuales ella subía, porque tenía la seguridad de tener un mensaje para la iglesia, subía al púlpito y de repente se quedaba en blanco y no sabía qué decir. Y entonces simplemente, hermanos, no puedo hablar. Y ella regresaba a su casa y decía, Señora, ¿por qué me haces esto? Si tú me dijiste que tenía un mensaje, y el Señor me decía, sí, pero yo no te dije que todavía lo digas. Espérate el momento oportuno. Y a veces pasaba 1 semana, 2 semanas, meses, hasta cuando el Señor le decía, ahora sí, puedes comunicar tu mensaje. Y ahora sí, cuando ella salía, recordaba todo. ¿Qué significa eso? Que todo el tiempo, la comunión que había entre ella y Dios era presente. Ella no hacía lo que se le antojaba, lo que quería, no. Ella siempre estaba en comunión con Dios para poder comunicar los mensajes, para poder transcribir los mensajes, para poder darlos, para poder escribirlos, para poder enviarlos. Siempre ella estaba bajo la dirección divina. Las escenas reviven en el momento necesario. Declaración efectuada en 1913. Eso lo tenemos en la página 22. Miren lo que dice aquí. Se levanta a menudo la siguiente pregunta. ¿Cómo sabe la hermana White acerca de los asuntos de los cuales habla tan decididamente como si tuviera autoridad para decirlas? Hablo así porque ellas iluminan mi mente cuando estoy perpleja, como los relámpagos iluminan las nubes con una furiosa tempestad. Algunas escenas que me fueron presentadas años atrás no las recordaba, pero cuando se presentaron las informaciones entonces recibidas, a veces, aún estando ante un auditorio, el recuerdo acudía a mi mente de una manera clara y precisa, como el fulgor de un relámpago, trayendo a mi mente distintamente aquella instrucción particular. En tales ocasiones no puedo dejar de decir las cosas que impresionan tan vívidamente mi mente, no porque haya recibido una nueva visión, sino porque aquella que me fue presentada quizá años atrás acude a mi memoria de una manera imperiosa. No sé si esto nos permite ya tener un poquito más una idea de cómo es que ella comunicaba sus mensajes. Avanzamos. Integridad del mensaje profético. ¿Cuán íntegro era su mensaje? A ella se la acusó de mesmerismo. ¿Qué es el mesmerismo? ¿Alguien tiene una idea de qué es el mesmerismo?
Muy bien, es entrar en trance, estar hipnotizado. Entonces, había mucha gente que decía, ah, no, ella es una mesmerista. Muy bien, allí nosotros tenemos en la página 24 lo siguiente. Dice, al principio cuando Elena de White habló en nombre de Dios, cundió el clamor. Mesmerismo, es decir, estar en trance. Las visiones tienen su origen en el mesmerismo. Ella contestó que se le había mostrado que el mesmerismo era de origen diabólico. Ojo, y aceptó que un notable mesmerista intentara darle una visión por medio del mesmerismo. El intento fracasó. Si las visiones eran recibidas cuando ella estaba sola, los críticos declararon que ella se hipnotizaba a sí misma. Estos cargos la sumieron en una profunda depresión y la indujeron a dudar de su propia experiencia. Una mañana, al darse cuenta que iba a recibir una visión, cedió a la duda y se resistió. Inmediatamente quedó muda. En la visión siguiente se le mostró que nunca debía dudar del poder de Dios y que recuperaría el habla después de 24 horas. Efectivamente, no pudo hablar hasta el día siguiente. Después de entonces, jamás se atrevió a dudar. Son estos detalles, y ustedes lo tienen ahí impresos, que lo pueden leer las veces que quieran, lo que nos ayuda a poder tener una idea de cómo era el ministerio profético. Es fácil entrar a la página de internet y documentarse de un montón de cosas totalmente insanas que aparecen aquí. Pero otra cosa es poder tener acceso a las fuentes primarias y ver los testimonios de las personas que estuvieron presentes. Avanzamos. Otra acusación. Decía, ah, no es mesmerista, tampoco se hipnotiza a sí misma, ella es espiritista. Muy bien. Un tal Dr. Brown, médico espiritista de Parkville, Michigan, declaró abiertamente, estoy leyendo la página 25, que de acuerdo con los informes recibidos acerca de la señora de White, ella estaba practicando una forma de espiritismo. Manifestó deseoso de tener la oportunidad de examinarla mientras estaba en visión y declaró que él podría controlar las visiones. El sábado 12 de enero de 1861 el pastor White y su esposa estaban en Parkville y la señora de White dirigía la palabra en el culto. Al fin del mismo fue arrebatada en visión. Respondiendo a la invitación del pastor White, el Dr. Brown se adelantó para examinar a la señora de White. Acerca de su éxito en controlar la visión, recurrimos al informe de un testigo presencial. Antes de terminar su examen, se tornó pálido como la muerte y empezó a temblar como las hojas del álamo tembló. El pastor White dijo, ¿no quiere el doctor informar acerca de la condición de ella? El doctor contestó, ella no respira, y rápidamente se dirigió hacia la puerta. Los que estaban en la puerta y sabían acerca de sus jactanciosas declaraciones le dijeron, vuelva y haga lo que usted dijo que haría, sáquela de su visión. Con gran agitación tomó el picaporte de la puerta, pero no se le permitió abrirla antes de decirle esta pregunta, doctor, ¿qué ocurre? Él contestó, solo Dios lo sabe, déjenme salir de esta casa. Entonces, evidencias como esta, de personas que estuvieron en el momento cuando se recibieron las visiones de Elena de White, permiten que nosotros podamos saber que no fue una mujercita que apareció allí y que se le antojó escribir y escribir, no es así. Recuerden que en ese tiempo había tantas acusaciones contra ella como las hay ahora. Y que en ese tiempo, así como ahora, nunca se ha puesto, o se ha dicho, no, ¿saben qué? No la toquen, no esto, no. Imagínate que este doctor Brown se acercó a Elena de White y la puso a prueba, porque el propio Jaime White le dijo, aquí está, tú has dicho que la puedes sacar de su visión, sácala de su visión. Y ya hemos dicho que cuando ella estaba en visión, nadie podía alterarla, nada. O sea, si ella se movía, no podían detenerla en su mano. Si ella se desplazaba, nadie podía cogerla. Ni los hombres más fuertes que había podían sacarla de los movimientos que ella hacía. Entonces, cuando vio el doctor Brown esto, pues se empalideció, encima ella no respiraba. Ahora, ¿eso es qué? ¿Mesmerismo? ¿Espiritismo? No. Eso es, obviamente, porque la mano de Dios está allí. ¿Qué más? Avanzamos.
Algunos decían que ella recibía información de otros autores, es decir, decían, no, dice, lo que ella ha escrito está en otros libros. Ella ha leído los otros libros y de ahí se ha puesto a copiarlo, a transcribirlo. Ahí hay un caso, por ejemplo, del libro El Paraíso Perdido de Juan Milton, ustedes lo van a leer. Algunos decían, cuando ella, por ejemplo, publicó mensajes de curación, consejos sobre el régimen alimenticio, decían, no, ella ha leído los libros de los científicos, los higienistas, ese era el nombre que se le denominaba a la persona que se dedicaba a la salud, y entonces de ahí ella ha sacado. ¿Qué es lo que dice ella? Mis ideas son escritas independientemente de los libros o las opiniones de los otros. Ella no se dejaba influenciar. Y yo voy a terminar, porque ya es hora que terminemos, simplemente leyéndoles un caso que se encuentra en la página 27, en relación justamente al pastor Arturo Dani. Decía, había personas que decían, ¿sabe qué? Su esposo influye en ella. Y lo que su esposo le dice, ella lo transcribe y dice, palabra del Señor. Después, cuando su esposo murió, decían, no, su hijo es el que influye. William, su hijo es el que influye. Entonces su hijo ve alguna cosa y para que nosotros le creamos, dice, es la palabra de Dios. Después decían, no, son sus secretarios los que le tergiversan los mensajes o los que le escriben lo que sea y aparece como palabra de Dios. Voy a leer aquí un caso que justamente permitió que el pastor Daniels confirmara que ella no hablaba pues influenciada por otras personas y que jamás se dejó influenciar. En relación con este punto, es interesante una experiencia relatada por el pastor Ángel Daniels al comienzo de su administración como presidente de la Asociación General. Un director de un departamento de la obra se sintió herido porque creyó no recibir del pastor Daniel todo el apoyo y cooperación que merecía. Sabiendo que por años los mensajes del Espíritu de Profecía habían apoyado decididamente la obra en la cual él estaba especialmente interesado, trató deliberadamente influir en la señora de White en contra del pastor Daniels y en favor de los planes que él tenía en mente. En consecuencia, dictó una carta de 70 páginas dirigida a la señora de White, presentándole los asuntos de la manera más enérgica posible. Era una persona que había vivido en el hogar de los White cuando era joven, uno a quien ella apreciaba y tenía en alta estima, uno a quien había dirigido muchos mensajes de aliento. Y si alguna persona podía influir en ella, era indudablemente este hombre. A su debido tiempo, la señora de White recibió la carta. Aún la tenemos en nuestros archivos. El pastor Daniels supo acerca de esta carta por medio del secretario que la transcribió, como también los puntos principales que contenía. Indignado por lo que consideró una injusticia, el pastor Daniels se sentó una noche diciéndose, debo presentar a la señora de White mi lado del asunto. Afanosamente escribió 2 páginas y estaba en la tercera cuando se detuvo. Se preguntó a sí mismo, ¿qué estoy haciendo? Si la señora de White es mensajera de Dios, no necesito escribir una sola palabra. Ella conoce la historia en su forma correcta. ¿Por qué esforzarme en informarla? Rompió las hojas en 1000 pedazos y las arrojó al canasto de los papeles. Pero así y todo quedó en la incertidumbre. ¿Cuál sería la actitud de la señora de White cuando se encontraran de ahí a unos pocos meses en el Congreso General a realizarse en Oakland? ¿Influiría en ella esa carta de 70 páginas de poderosos argumentos y mala interpretación? ¿O mantendría una actitud que revelara su verdadera percepción del asunto? Llegó el tiempo del Congreso General, el pastor Daniel llegó a Oakland y antes de comenzar la sesión y como presidente de la Asociación General fue a saludar a la señora de White en el hogar donde ella se hospedaba y a darle la bienvenida al Congreso. Todavía se preguntaba cuál sería la actitud de ella al encontrarse con él. Al entrar en la casa donde se hospedaba la señora de White y recorrer el largo corredor, ella oyó los pasos y se levantó para saludarlo. Extendiéndole la mano, lo saludó con un cordial y firme apretón. Luego le manifestó que la obra estaba pasando por una crisis. Era evidente que ella entendía muy bien la situación. Entonces el pastor Daniels comprendió que la señora de White no había sido influenciada en lo más mínimo por la extensa epístola que el crítico le había enviado meses atrás. Al presentar ella sus mensajes en el Congreso, las personas íntimamente relacionadas con ella vieron claramente que aquellas informaciones recibidas
no habían hecho variar en nada su testimonio. Esto nos hace recordar la experiencia de dos profetas y los esfuerzos hechos para influir en ellos. Balaam se vio obligado a contestar, aún en contra de su propia voluntad: lo que Dios hablare, eso diré yo. Números 24:13. Y Miqueas, cuando el mensajero le propuso que dijera cosas buenas para agradar al rey, como lo habían hecho los 490 citados por acá, él contestó: vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Eso significa entonces que Elena de White ni copió de otros libros, ni se dejó influenciar por las personas cercanas, sino que ella, al igual que los profetas de la Biblia, hablaba solamente lo que Dios le decía. ¿Alguna pregunta, hermanos? Cuando uno lee los hechos, Bien, muy buena pregunta. Hay aquí, a ver, lo vamos a encontrar para los que quería poder contestar el ok. Dice, no leía los escritos de otras personas sobre los mismos temas, hasta haber escrito concienzudamente, estoy leyendo en la página 26, todo lo que había sido revelado en esas grandes visiones. Entonces, se deleitaba en comprobar la armonía que existía entre lo que le había sido revelado y lo que habían escrito los historiadores y hombres de ciencia. Hablando esto en relación a sus visiones sobre esa noticia, bueno, viene luego. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Ella no leía otros libros, ella escribía, y cuando terminaba de escribir lo que Dios le había revelado, tomaba los otros libros, dice, y se deleitaba